Señores, muy buenos días, buenos días. ¿Por qué tanta gracia arrancando? Que le sirva que se lo ponga. Están bateando los Al que le sirva ese sombrero de ala ancha. Siempre y cuando tengan cartera, siempre y cuando. ¿Cómo es la cosa, ¿no? Perdón. Siempre y cuando tengan cartera, gustan mucho. Está bien, sí. Hay gente que dice que después de una edad solamente de la cintura para abajo lo que funciona es el bolsillo hondo. Ay, muy buenos días, amigos. 7:05 minutos de la mañana. Esto es Despierta con CDN. Lunes 17 de noviembre. Gracias a ustedes por continuar con nosotros, conectados desde temprano. Más tempranito estaban los amigos de 6 AM. Ahí estaba Raiza Álvarez. Veo que además tenemos nuevos compañeros en el ámbito deportivo, que no lo conocía, este nuevo muchacho. Muy bien, muy bien. Qué bueno que este equipo de CDN siga creciendo. Manuel está, creo, de vacaciones, pero bueno, hoy estamos, amigos, con varias informaciones de índole nacional e internacional. La prensa está nutrida. Hoy no se cumple eso que nuestro querido Héctor Marte le vaticina siempre a los jueves, que es sequía informativa. No, el fin de semana estuvo muy interesante. Hay, en principio, en República Dominicana, dos cambios en la administración del presidente Abinader y específicamente en materia eléctrica. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante y es la consecuencia inmediata después del apagón que la semana anterior golpeó a la República Dominicana. El informe técnico todavía está por salir, pero de entrada el Poder Ejecutivo ha decidido pues sustituir de sus posiciones a dos de las principales autoridades responsables del tema eléctrico. Hablaremos de eso más adelante. Amigos, hoy hay que decir, en Chile se celebraron elecciones ayer, elecciones en primera vuelta. En este país el voto es obligatorio y ustedes van a ver en pantalla, si la producción nos permite, cómo quedó ese tablero. ¿Cómo quedó el tablero de la elección en el sur? Porque lo que ha ocurrido es que sí, el progresismo, como le gusta llamarlo a alguna gente, esta mujer es abiertamente, y lo dice sin pelos en la lengua, abiertamente comunista, fue parte del gobierno del señor Gabriel Boric, me refiero a Janet Jara, ha quedado arriba por un estrecho margen de, no llega a ser 3 puntos porcentuales. Janet Jara, del Partido Comunista, tiene 26,85% en esta primera vuelta. Le sigue cercanísimo José Antonio Kast, con 23,92% del Partido Republicano. A él lo llaman ultraderechista, pero a Janet Jara no la llaman ultraizquierdista. Pero bueno, ahí está Francisco Parisi, que al parecer ha sido una sorpresa. Parisi dice que si quieren sus votos que van a tener que ganárselo, porque él no va a endosar a nadie así como así. Él no tiene necesidad de eso. El que sí ha dicho que va a endosar es Kaiser, Johannes Kaiser, que es de estos llamados nuevos libertarios. Y Kaiser ha dicho, sí, yo voy a endosar a Kast. Y el último de la lista también ha dicho, yo voy a endosar a Kast. La última de la lista, que era la candidata de la llamada derecha moderada, que es la derecha de Sebastián Piñera, partidos que están más hacia el centro derecha, por decirlo de alguna forma. Parece que esos centros, izquierdas, centro derechas, no lucen sexys para el electorado de estos tiempos, al menos en otros países, que terminan pujando entonces por facciones a lo extremo. Partido comunista, partido de derecha o ultraderecha, como ustedes le quieran llamar. Así las cosas, Chile tendrá que elegir a un próximo presidente el 14 de diciembre. Y eso va a ocurrir entonces con un Gabriel Boric que dice, ahí está la democracia, eso es lo que nosotros vamos a hacer. En la conversación chilena hay varios temas, entre ellos el asunto migratorio, el tema de la seguridad, la fortaleza económica, pero bueno, votó en paz Chile y esos son los resultados. Los otros que votaron en paz y le dieron un revés severo al presidente fueron los ecuatorianos. Daniel Noboa, que se había aventurado a sacar un referéndum con 4 preguntas importantes sobre el destino de ese país, pues ha sufrido un revés. No le dijeron sí a ninguna de las 4 que él puso sobre el tablero.
no al cambio de la Constitución para, entre otras cosas, permitir que hayan bases militares extranjeras en esa nación, una prohibición que está establecida desde el gobierno de Rafael Correa. Tampoco para reducir asambleístas, tampoco para una nueva asamblea constituyente y tampoco para, los constituyentes, la suma de las bases militares extranjeras, al financiamiento público a los partidos. Esa era la cuarta pregunta, eliminarle el financiamiento público a los partidos y que entonces las organizaciones político-partidarias tuviesen que salir a buscarse eso. Pues los ecuatorianos le dijeron, no, presidente, no, no, no y no. Le dijeron no 4 veces. Finalmente, compañeros, en el ámbito internacional, tensión en Venezuela. El US Gerald Ford ya llegó, me refiero a este portaaviones, el más grande del mundo, el más moderno del mundo también. Ya llegó a la zona del Caribe Sur y entonces se suma a la flota que ya está desplegada en esta región desde hace ya varios meses. Una flota que ha dicho el gobierno del presidente Trump busca combatir el efecto de los narcotraficantes y su posibilidad para llevar drogas hacia Estados Unidos. El fin de semana hubo nuevos ataques contra las llamadas narcolanchas. Si no me equivoco, ya son 23 y ya estaríamos cerca de las 80, 90 personas fallecidas. No hay detalle de quiénes son, de dónde vienen, necesariamente no se conoce la nacionalidad de todos. Y este tuit ayer del secretario Marco Rubio llega en el mismo momento en el que el presidente Trump, ya les voy a decir lo que dijo Trump, pero Marco Rubio dice que a partir del próximo 24, y anoten esa fecha, 24 de noviembre, o sea, en una semana, exactamente, a partir de hoy, el Departamento de Estado va a designar al Cartel de los Soles como organización terrorista y dice que está liderada por el ilegítimo Nicolás Maduro. Si ustedes se ponen a comprender lo que significa organización terrorista internacional en el ámbito de cómo la administración estadounidense les pondera, pues tendríamos que preguntarnos si van a recibir entonces el mismo trato que otras organizaciones terroristas, léase el caso de Al-Qaeda, léase el caso de ISIS, en fin. Lo que quiero mostrarles es a un Donald Trump que responde sobre estas solicitudes insistentes de un Nicolás Maduro que le dice, hablando de folclorismo, Nelson, a el señor Trump, no war. No queremos guerra. Y se lo ha dicho además hasta cantando. Pero vean lo que dice Trump. Veamos. We may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like... Bueno, lo que le dice el señor Trump es, bueno, si estamos hablando o no estamos hablando, yo estoy hablando aquí contigo, yo no tengo que decir si estamos hablando o no. Podríamos hablar con el señor Maduro, pero ha dicho también horas antes que él tiene muy claro lo que va a hacer con Venezuela, pero que no lo va a decir. Estas declaraciones fueron, si no me equivoco, en Florida. El presidente Trump consultado por periodistas después de que viéramos a un Nicolás Maduro cantando incluso Imagine, esta canción de Lennon, esta canción de Beatles, clamando por la paz, clamando por la paz. Hay extrema tensión en el Caribe. Yo creo que esto no se debe tomar a relajo. El presidente venezolano, al mismo tiempo que canta y pone esto, pues también ha decidido movilizar a tropas. Entiendo que la amenaza da para ello. Escuchemos al señor Maduro. Us people. Mira, son jodedores, ¿vale? Qué canción tan bella. La letra, para las más jóvenes, busquen la letra. Es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Que viva la memoria eterna de ese gran poeta. Bueno, para los amantes de Lennon hoy hay un capítulo distinto. Escuchar Imagine no será nunca igual. Pero la verdad es que yo quiero invitarlos, compañeros, a que vean por lo menos 2 análisis que me parecen interesantes. Por cuestiones de tiempo no voy a poder desmenuzarlos en su totalidad. Pero les invito a que lean 2 artículos para comprender lo que está sobre la mesa. Uno está en el portal político
de Estados Unidos. Está escrito por Nahal Tusi y habla de las posibilidades reales de lo que estaría ocurriendo. Tiene buenas fuentes Tusi, no las argumenta, pero por lo que él explica, al señor Maduro y a su equipo le han planteado varias opciones, entre ellas que tomen sus maletas y se vayan a Turquía, a Azerbaiyán, a Rusia o hasta Cuba. Pero parece que Turquía es el país preponderante entre las ofertas que Washington le está poniendo a la administración de Maduro. Y léanse un artículo en el periódico El Nacional de Venezuela de Benigno Alarcón. Ese artículo habla de los mitos y algunas realidades sobre lo que significan las posibles acciones de Estados Unidos y sobre todo el cambio de gobierno. Si se produce un cambio de gobierno, ¿estaría Venezuela en la nada? ¿Hacia dónde iríamos? ¿Qué pasa con el chavismo? ¿Qué pasa con la oposición? Y concluye Benigno Alarcón algo que es muy importante. Venezuela no necesita un salto al vacío, necesita una transición democrática real. Una transición democrática en donde se respeten los derechos humanos y los derechos políticos de la gente. Y concluye además que es irresponsable, y yo coincido, que lo que es irresponsable también es permitir que Venezuela continúe por la debacle a la que ha asistido durante los últimos 25 años y que tiene a 8 millones de personas fuera del país en una suerte plebiscitaria absoluta de que esa gente no debería estar allí hace tiempo. En Miraflores. Buen día. Buenos días, Catherine, Yanesi, Nelson. Buenos días, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy 17 de noviembre. Ciertamente, simplemente señalar, en primer lugar, a Dios las gracias, desde luego, por este nuevo día. Señalar con el caso de Chile, agregar a lo que indicas, Catherine, que también fueron elecciones legislativas y que el conglomerado, o bajo la sombrilla de la derecha, se agrupan 76 diputados de 150. Es decir, que independientemente de la fractura que hay en ese espectro, hay a priori una mayoría, aunque a nivel individual de coalición, la izquierda logró un 36% de esos votos. A nivel del Senado, esa derecha tiene 27 de 50 senadores, aunque a nivel legislativo fueron medio término, están renovando la mitad de la matrícula. Es decir, que no solamente habrá elecciones el 14 de diciembre, veremos qué pasará de aquí a allá y cuáles serán los arreglos, sino que está predeterminado el marco legislativo con el cual tendrá que gobernar a partir del 14 de diciembre el que sea que gane. En Ecuador, el presidente Noboa, a través de un tuit, dijo lo que tenía que decir, que respetaba la voluntad del pueblo y que el pueblo se había pronunciado. Aguantó, encajó duro y sentido el cuádruple golpe, pero esas son las reglas de la democracia. Se gana y se pierde. Qué bueno que el presidente... Además, con estos números, en promedio sobre el 57, todos, hay 60% rechazando las bases, 61% rechazando la Constitución, y lo más bajo, el 53% está de acuerdo, en contra de que se retire el financiamiento a los partidos políticos, algo que está pasando en otros países y que de cuando en cuando es un argumento recurrente. El señor Barbecue, y hay que tratarlo así, porque después del precedente que vimos con Ahmed al-Shara en Siria, que de estar siendo prófugo de Al-Qaeda con recompensa, lo reciben en la Casa Blanca, yo soy partidario de una especulación de que el hombre fuerte capaz que se pone la banda en algún momento, y de hecho, ya eso que le llaman Consejo Presidencial Haitiano, dijo que el 30 de agosto del año que viene hay elecciones en Haití. En un país donde este señor Barbecue dijo ayer a todos los ciudadanos de Puerto Príncipe que hoy lunes no salgan de sus casas, porque hoy lunes ellos, las bandas, se van a enfrentar a tiro con la policía. Y entonces le está mandando un mensaje de avenencia y de protección, todo esto entre comillas, estoy siendo sarcástico, a la ciudadanía para que se queden en su casa y no le den su tiro. Así está Puerto Príncipe el día de hoy, con un líder pandillero diciéndole a la gente que no salga porque va a haber plomo en la calle. Lo que no sabemos si habrá plomo en el sur del Caribe. Este portaaviones Gerald Ford se suma ya a 12 embarcaciones militares y a un despliegue que oscilan las fuentes entre 12.000 y 15.000 militares embarcados, aparte de la marinería. 12.000 o 15.000 militares embarcados, militares, soldados,
es otra cosa lo que se está planteando. Y aunque no sabemos qué será Lanza del Sur, sí sabemos que hay tropas suficientes para hacer cualquier cosa en el Caribe. Y el secretario de Estado dijo, Rubio, que el 24 de este mes lo ponen, como tú señalabas, en el listado del Departamento de Estado al cartel de los soles como organización terrorista. Recordemos que en el listado del Departamento del Tesoro ya lleva un par de meses. Son listados diferentes, marcos jurídicos diferentes, consecuencias diferentes para ellos y también para quienes trabajen o hagan negocios con ellos, porque Estados Unidos trabaja por extensión. En República Dominicana, simplemente, como tú señalabas, los decretos 652 y 53 dieron un remenión en algunos sectores vinculados a la transportación eléctrica en la República Dominicana. Una noticia importante, el Ministerio Público el día de ayer puso a conocimiento de que había instituido ya la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas. Eso es un paso contundente y firme en una lucha que tiene que ser integral, ampliada y estructurada de todos los ámbitos, no solamente con decomisos, no solamente con destrucciones de droga decomisada, se puede lograr tener cierta preponderancia en la lucha contra el narcotráfico. También, y eso está muy bien y debe ser así, pero también en paralelo tiene que haber fortalecimiento de las acciones judiciales, tiene que haber sentencia, no solo decomiso, y para que haya sentencia tiene que haber procesamiento, y para que haya procesamiento se necesita una procuraduría especializada que con recursos, con mandatos y con competencia pueda apoyar los esfuerzos del Estado Dominicano desde su respectivo ámbito de actuación. Muy bien por eso para el Ministerio Público. Y finalmente el presidente Danilo Medina, con su sapiencia económica proverbial, señaló ayer que no es un tema de indexación ni nada de esto, es que es un tema de que el dinero no da, es un tema de salario. Palabras más, palabras menos, dijo evidentemente, pero hizo fuertes declaraciones resaltando los niveles de precariedad con que dice el presidente Medina que viven la mayoría de la población dominicana con el tema del costo de la canasta, e hizo duras críticas al gobierno de la República Dominicana el día de ayer, que estaremos tratando en lo adelante también. Buenos días. Muy buenos días, lunes 17. Suscribo varias de las cosas de ustedes. Ahorita hablaremos de las destituciones por el apagón. Yo escribía el viernes en el Caribe y recomendaba precisamente que Abinader debiera dar un golpe en la mesa, que brinquen todas las fichas y que baraje todo eso. Parece que va por ahí, porque yo le recordaba a Abinader que aquella frase que dijo en el contexto de Senasa, tengo amigos, no cómplices, debe ser extendida hacia otra parte de su gobierno, la gerencia, la ineficacia, porque también existe el silencio cómplice. Pero parece que esta vez no. Coincido con lo de Chile. La única diferencia, Federico, es que yo creo que no hacen mayoría ninguna de las alianzas. El progresismo, como yo también le llamo, sacó para el Congreso la unidad por Chile, que se llama 61 asientos, 39%, perdió 8, y Cambio por Chile, que yo identifico así la derecha, 42, un 27%, ganó 18, es decir, que avanza la derecha. Todo el mundo sabía que había segunda vuelta y aparentemente una unificación de la derecha podría ganar ahora en diciembre en Chile. Lo del Ecuador, yo he muerto a la risa, todavía estoy riéndome a carcajada de lo que le pasó a un pichón de dictador como Noboa, un pupilo de Donald Trump, y precisamente en una de las 4 preguntas sobre instalar una base militar en Ecuador. Señores, lean historia. Yo estuve revisando esta mañana los afanes de España por anexarse la península de Samaná, los afanes de Estados Unidos por instalar una base militar en Samaná. Si hacen aquí un referéndum de si permitimos a Estados Unidos hacer instalar una base militar en Samaná, yo sé que no va a ser el 60-62, va a ser el 90% que le va a decir que no a los Estados Unidos, porque los pueblos tienen que respetarse. Noboa quería hacerse gracioso con Donald Trump y los ecuatorianos le dieron un golpe, porque allá la gente está en la calle protestando. Había una huelga como de 2 semanas, estos días hasta le caían a pedrar al presidente,
que dice el gobierno dominicano, un atentado. ¿Qué atentado? O sea, había una movilización en la calle y él cruzó por ahí. Como en México. Y se salvó de casualidad. También mencionan aquí a México. Yo creo que los pueblos tienen que reivindicar y respetar su dignidad. Yo escuché a unos venezolanos, bastante bien cambiaditos a tono con la temporada fría, pidiendo una intervención militar humanitaria en Venezuela, celebrando el programa Lanza del Sur. Pero si ustedes analizan bien ese programa, lo que está diciendo ese programa es que Estados Unidos no va a penetrar en Venezuela, que se va a apoyar en una tecnología, sistemas robóticos autónomos que hace ubicaciones, precisiones, que hace una labor de monitoreo y de liquidación de determinados objetivos. Es decir, que es al revés. Lo que están diciendo los gringos es que no van a entrar y que van a meterse ahora en una labor de sabotaje. Para no cansar en la historia, léanse una tecnología que se llama Palantir, que es la que ha comprado Estados Unidos con esta Lanza del Sur y que va a operar un laboratorio desde la cuarta flota de Estados Unidos. Dice el CEO de esa empresa, Alex Carr, que explicando la arquitectura, cuando sea necesario asustar a nuestros enemigos y ocasionalmente matarlos también. Ustedes van a ver labores de sabotaje y todo ese tipo de cuestiones. Yo pensaba que hoy lunes, con la alegría que yo vi entre jueves y viernes, Maduro no iba a estar ahí. Otra vez están que ya se acabó, que le llegó la hora. Critiqué y critico a la DNCD, la Dirección Central del Oro, hizo una rueda de prensa ayer, y que dentro del programa Lanza del Sur, ni siquiera los mismos gringos saben en qué consiste ese programa. Que lo compraron ahora con fecha de enero, la propuesta que le hicieron era del 25 de enero, y ni ellos saben, y ya la DNCD aquí está y que apoyando eso, como hicieron cuando explotaron una lancha ahí. A propósito, ustedes ven que el Reino Unido dijo que no se iba a meter ahí. Hay un informe del Departamento de Justicia del Reino Unido que dice eso se llama asesinato. Y una alianza que viene de la Segunda Guerra Mundial, el M16 le dijo, no, nosotros no vamos a participar en eso. Como dijo Francia ayer, no vamos a participar en eso. Y República Dominicana se está metiendo en ese tipo de cuestión. Entonces yo lo que creo es que lo que ha ocurrido del jueves hacia acá con esta nueva tecnología, lo que indica es que Estados Unidos no va a entrar directamente y que va a iniciar una labor que yo lo siento por los venezolanos. Y es la expresión de la suspensión de la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas se suspendió porque a esta altura del juego y en diciembre van a estar pasando cosas desagradables ahí y no iba a haber buen ambiente ni buen escenario. Lo dejo de ese tamaño, pero yo insisto, solo el pueblo salva al pueblo. Y son los venezolanos los que tienen que tomar las riendas de su destino. Y yo veo mucha gente dentro y fuera, principalmente fuera, esperando que vaya y le llegue un salvador. Y así no se vale. Buenos días, don Nelson. Buenos días a todos ustedes, Federico, Catherine, por supuesto a los amigos que nos siguen cada mañana a través de Despierta con CDN. Primero, agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de estar de nuevo aquí, este nuevo día, y por su infinita misericordia. Así que a lo que han dicho los compañeros de trabajo al inicio, solo agregar en el caso de Chile, atención para la vicepresidenta Raquel Peña y Carolina Mejía, que están aquí bien ranqueadas para la candidatura presidencial del principal partido del país, el PRM, para el 2028. Es que Chile, estas elecciones han dejado una lección, y es el avance consistente que ha tenido la mujer en la política chilena. En el 2006, por primera vez, llega Michelle Bachelet a la presidencia. Luego sale y regresa en el 2014 al 2018 y tiene 2 periodos. Ahora, en esta elección, vuelve Janet Jara y queda clasificada. Independientemente de que gane o no, ha clasificado. Y el quinto puesto en las elecciones de ayer también fueron para una mujer que obtuvo un 12%
y no es algo como aislado ya. Además, en Chile se aprobó una reforma constitucional que, además de las leyes de cuotas, ha complementado la participación política de la mujer, que establece un 50% de los cargos en igualdad. Allí hay un avance real de la participación política de la mujer y yo creo que es un caso muy único en la democracia occidental. Ningún país de Occidente que tenga el modelo democrático muestra avances de la participación política de la mujer como sí ocurre en Chile. Yo creo que es un caso digno de estudiar que caracteriza a la sociedad chilena distinto a otros países, que ha permitido ya un posicionamiento de influencia política y de poder de la mujer como ha ocurrido allí. Así que las elecciones de Chile dejan esta gran lección. Solo quería aportar eso a los datos que ya se han dado sobre el resultado de las votaciones de ayer. En el país, por supuesto que más adelante nuestros temas serán tratar lo relativo a los cambios en el gobierno por los efectos del apagón del pasado martes. Hubo un martes negro que afectó el transporte y que también se llevó al director de la OPRED. Y además agregar que más adelante vamos a tratar este tema de la indexación salarial, porque ayer el presidente Danilo Medina se sumó a las voces que piden que se aplique lo que establece el Código Tributario. Ahora solo decir que el gobierno está aislado con relación a este tema. Hay una unificación total de la oposición demandando que se aplique esta ley. Los sectores empresariales se han pronunciado a favor, diferentes empresarios que han sido abordados, y también hay un apoyo total, por supuesto, del sector sindical y qué decir de los trabajadores. Así que el gobierno luce aislado con relación a este tema de la indexación salarial. Ya estamos listos para las portadas del Caribe y CDN, por ahí viene Raiza Álvarez, pero antes de que ella entre en contacto con nosotros para decirnos cuáles son las principales informaciones que han calificado hoy para el Caribe y CDN, mostrarnos como sus principales informaciones, nosotros queremos compartir una buena nueva, porque dice don Nelson que los periódicos uno tiene que aprender a leer, lo que uno puede llenarse de noticias negativas y que siempre hay una nueva, una noticia buena. A mí me llegó una noticia buena el pasado viernes. Me encantó que el presidente de la República, yo me río porque... Yo te estoy mirando. Suéltala. Es que no, miren, es que Suelta la sopa. Es para poca gente. Pero Y es de un suéltala. pueblito aislado, pero significa mucho. Un bacheo. Van a hacer la calle de mi pueblo de 80 años después. Ya está trabajando. La gente, presidente, está tirada a la calle celebrando eso. Mira la sonrisa. Pero es que... pero ustedes creen que... No, pero de 80 años no te digo yo. Y me volví adulta, tengo hijos y siempre fue el mismo reclamo. Qué bueno. Y decirle algo, señores, de lo que es el valor, algo cualitativo para el presidente de la República con este hecho. Esa comunidad muy pequeña es 90% PLDista, históricamente votó por el Partido de la Liberación Dominicana. Ni Leonel Fernández ni Danilo Medina se dignó a llenar ese reclamo, a dar una respuesta a un reclamo de años. Y el presidente Luis Abinader, que ha perdido siempre en esa comunidad, en ese voto, le va a hacer su calle. Así que, presidente, gracias. Eso se llama gobernar para todos, no porque si usted ganó o perdió, no. Cuando usted es presidente de todos. Así que la gente está feliz por allá. Ahora sí, vamos a la portada del Caribe CDN. Ahora di el nombre. Ese pueblo le votó en Ay, contra. Manuel Bueno, sí, Manuel Bueno es un pueblo 90% PLDista. Espera. Oye, 90% PLDista. Con esa sonrisa, Obra 4 pública no años más y exclusivas. después hablamos. Allá sí. vamos con Raiza. Raiza. Muy
Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con la destitución de Martín Robles de la dirección de la ETED y Rafael Santos Pérez de la OPRED a raíz de la crisis del apagón eléctrico la semana pasada. En otra nota, el Ministerio Público anuncia la creación de la Procuraduría Antidrogas. Jenny Berenice afirma que con la medida se produciría la estrategia integral de persecución del narcotráfico. Otro dato que compartimos con ustedes es el economista Andy Dawager, quien plantea 5 puntos para reducir la demanda de recursos y no centrarse en la oferta que hacen las candidaturas. Y cerramos la portada del Caribe en Chile, donde la izquierdista Janet Jara, que obtuvo un 26.4%, y el ultraderechista José Antonio Cast, con 24.4%, competirán por la presidencia en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Y en la contraportada hablamos de deportes y de los 12 nuevos inmortales reconocidos ayer durante la ceremonia número 59, clase 2025. Y ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del expresidente Danilo Medina, quien afirma que el pueblo se arrepiente de no haber elegido al PLD en el año 2020. En otra información, la Dirección General de Migración afirma que el recién nacido, fallecido en Jaina, recibió atención médica adecuada. Y cerramos con los datos del Centro de Operaciones de Emergencias, que aumentó a 6 el número de provincias en alerta verde debido a las condiciones meteorológicas. Así que les invitamos a que usted visite nuestro portal digital cdn.com.do. Además, adquiera El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo. Mantenga la sintonía con Despierta. Vamos al boletín de meteorología para hoy lunes y mañana martes. Dice así: hoy durante las horas matutinas predominarán condiciones estables con un cielo mayormente soleado y nubes dispersas. Sin embargo, en horas de la tarde, debido a los efectos locales y a la proximidad de una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal, se producirán incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros y posibles tronadas en varias provincias del país. Mañana martes, desde la madrugada, se pronostican chubascos puntuales en poblados del litoral costero atlántico, extendiéndose hasta las primeras horas de la mañana. En la tarde de mañana martes, la vaguada prefrontal incidirá sobre el territorio dominicano, lo que, combinado con los efectos locales, favorecerá el desarrollo de nublados con algunos aguaceros hacia provincias como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Espaillá, Puerto Plata, Montecristi y zonas aledañas. Estas precipitaciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche de mañana. Hasta aquí el informe del tiempo. A la pausa. Estamos 7:43 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Estamos revisando sus comentarios en Facebook Live, pero tenemos varios temas y lo voy a hacer rapidito. Kelvin Torres está con nosotros, nos mandó foto anoche con el programa Siendo Honestos. Tuvimos el gusto de conversar con Josué Fiallo en un ejercicio de escucha activa. Así me gustó. Después yo pensando sobre esa entrevista. Porque Josué es un hombre que tiene muchos años en la diplomacia y aunque uno no necesariamente coincida con las ponderaciones, opiniones, parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con escuchar a personas que aunque no piensen igual que tú, te ayudan a hacerte una idea pues más amplia, con mayores matices. Interesantes las posiciones que plantea Josué Fiallo, quien por cierto está fuera del Departamento de Relaciones Exteriores, ya no está dedicado a la diplomacia. Me dice que quizás vaya a dedicarse a algunos temas con organizaciones bilaterales o multilaterales. En fin, le agradezco que haya tenido la gentileza de venir. Hablamos del panorama de Haití, hablamos del caso de las operaciones en el Caribe. Él dice que si eso avanza hacia lo que podría ser una suerte de invasión, sería un desastre. Yo he dicho en reiteradas oportunidades que yo no creo, y ahora que Nelson lo señala, desde el día 1 yo me he inscrito en la teoría de que no habrá una invasión,
al menos es lo que creo, invasión como se cree. Y poníamos incluso en perspectiva, tras una conversación con el destacado periodista venezolano César Miguel Rondón, el por qué no hay similitud con lo que ocurrió, por ejemplo, con Noriega en Panamá, la instalación previa de bases militares ya en el país del Istmo, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, entre otras razones. Pero bueno, sigo leyendo sus comentarios. Frank Pérez Mota está con nosotros. Dice, posibles causas del apagón. Niños volando chichiguas. Muere uno, guinda los tenis en los alambres. Se pinchó una caldera. Un camión derribó un poste de luz. No había llegado el barco de los combustibles. Uno se electrocutó robándose la luz. Gracias, Fran, por tus hipótesis. Bueno, son válidas. Aportes. Henry, yo decía el otro día que había una... ¿Un aporte al informe preliminar? Sí, un aporte al informe preliminar. Yo les comentaba el mismo día, bueno, al día siguiente del apagón, que hubo una tormenta solar que provocó auroras boreales preciosas en el norte, en el hemisferio norte. Y yo dije, cuidado, que hay gente que se pone creativa. Cuidado. No me pongan esa posible teoría por ahí. Pero hay una teoría muy relevante, que es la del diputado, que dice que fue el calentamiento global. ¿Ustedes no vieron ese video? Está por ahí. Nada más. Por eso digo, o sea, la creatividad, mira, de creatividad, no. Estamos en Macondo. O sea, de falta de creatividad no nos vamos a morir. Estamos en Macondo. O sea, de falta de creatividad no moriremos. Quizás de otras cosas, pero este pueblo por falta de creatividad no perecerá. Seguimos aquí, está... Francisco Marta diciendo que le preocupa el abandono de los jóvenes en las escuelas, los nini. Gracias, Francisco, también nos preocupa. Jacqueline Pérez, bendiciones para todos. Aquí hay una persona criticando que no haya mucha gente aquí conectada. Bueno, la gente de las redes te puede explicar el tema de los números. Nosotros estamos muy contentos de recibir a una audiencia que se conecta por múltiples plataformas. Por Facebook Live, estamos también en streaming en www.cdn.com.do. Estamos en X, que es el ex Twitter, como me gusta llamarlo. También estamos en Instagram, también estamos en YouTube. Así que nosotros somos un medio de comunicación multiplataforma y nos gusta que sea así, que la gente comente por cualquier lugar. Solo que, por un tema práctico, los vemos acá muy fácil a través de Facebook Live. Gracias a todos los que se conectan. Son las 7:47 minutos de la mañana. Fede. El apagón general que dejó al país a oscuras y paralizó el metro y teleférico de Santo Domingo puso a rodar las cabezas en el gobierno. Así se puede definir las recientes destituciones del director de la OPRED y el administrador de la ETEC. Deison Ovalles nos tiene el reporte. El pasado martes, una falla en la subestación de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ubicada en San Pedro de Macorís provocó la salida de todas las plantas de generación, causando un blackout en todo el país. Incluso generó un caos en el metro y teleférico de Santo Domingo. En ese momento se cuestionó por qué en el metro de Santo Domingo no se activaron las plantas de respaldo para este tipo de crisis. Desde la OPRE, la respuesta fue que la unidad de emergencia compuesta por 18 plantas de 2.2 megavatios cada una estaban en mantenimiento profundo justo cuando ocurrió la interrupción eléctrica. El blackout además causó caos vehicular. Decenas de personas se vieron forzadas a caminar largos tramos para llegar a sus hogares. También se desató protestas en distintos lugares como Moca y Puerto Plata. Ante la situación en el Congreso Nacional, diputados de la oposición pidieron una investigación exhaustiva de la falla eléctrica. También provocó cuantiosas pérdidas económicas en los sectores comerciales e industrial. Esa situación generada en el país comenzó a tener consecuencias y rostro dentro del gobierno. Y es que este domingo el presidente Abinader destituyó al administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, Martín Robles, y designó a Alfonso Rodríguez Tejada, quien ejercía como viceministro de Energía Eléctrica. También fue destituido Rafael Santos Pérez de la Oficina del Reordenamiento de Transporte y fue designado Yael Isa Tavares como el nuevo director ejecutivo, quien también fungirá a título honorífico como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo. Sobre el apagón general, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos,
anunció que el informe preliminar sobre las causas de la falla eléctrica estará disponible en 2 semanas. Mientras tanto, se desconoce si otras cabezas rodarán dentro del sector eléctrico, aunque quien tiene la última palabra es el presidente Abinader. Deison Ovalles, CDN. Ahí vimos estos decretos, el decreto 652, que designa a Yael Issa en la OPRED y también le deja la mochila del FITRAM, práctica recurrente en algunos nombramientos precedentes en esta administración. Y el decreto 653 que nombra a Alfonso Rodríguez como director de la ETED. Hay decretos que atacan entiendo yo, no tengo competencia para afirmarlo, una de las causas, que es la distribución, pero una de las consecuencias, que es el manejo de lo que se dio en el metro, que son situaciones totalmente separadas y divorciadas una de otra. El metro es un servicio público que evidenció una serie de falencias que, de haber tenido contingencia previa desplegada, no hubiera pasado. Entonces, lo del metro como tal es una consecuencia, pero no está vinculado directamente al apagón. Sí llama a suspicacia esto de hablar de 2 semanas para entregar un informe. No tenemos la propiedad para decir en cuanto qué pasó, pero sí tenemos para decir que un 65% está avanzado. Es decir, que ya se sabe el checklist del 100, porque si se sabe que falta un 35%, toma 3 días para hacer un 65% del levantamiento y tomará 2 semanas para hacer un 35%. No entendemos el baremo, pero en todo caso, esta noticia lo que nos habla son de las reacciones del gobierno, del presidente Luis Abinader, que son reacciones, por un lado, técnicas y por otro lado, políticas. Técnica porque hay que contingenciar, aún sin saber dónde está el daño, ni qué pasó, ni quién es el responsable. La opinión pública identificaba, digamos, una primera cabeza. Y esto, para usar el mejor símil posible en este aspecto, disparó un breaker. Y usted sabe lo que pasa cuando un breaker se quema. Cuando un breaker se quema, usted va a la caja de breaker, lo saca y pone otro para que la energía fluya. Eso hizo el gobierno con la ETED ahora mismo. Y en el caso de la OPRED, hay que simplemente señalar que esto no es más que la última de las tantas críticas que de manera sostenida y constante se habían estado virtiendo, con razón o sin ella, en torno al manejo que se le estaba dando al metro de Santo Domingo. Y para muestra, y con esto termino, recordar que si el apagón fue el martes, el lunes hubo humo en una estación, el mismo día y el domingo en la noche, 3 estaciones quedaron sin servicio. Entonces, caramba, 3 estaciones sin servicio, al otro humo en otra estación. No tiene nada que ver, evidentemente, con esto, pienso yo, no lo sé, no soy técnico, pero simplemente sí evidencia que ha habido una falencia estructural en cuanto a la prevención y a disponer de un mecanismo que permita reaccionar en caso de emergencia. Esperamos, porque esto es lo único que tenemos que esperar, que con estas nuevas designaciones, los 2 problemas que ha habido en las 2 instituciones, o por lo menos en una de ellas, porque de la ETED no tengo conocimiento, pues por lo menos puedan ser conjurados, porque lo que no queremos como sociedad y como dominicanos es encontrarnos en una situación similar así y que se reaccione en el futuro de la misma forma. Bueno, yo creo que con estas destituciones la gente percibe que hay consecuencias, porque existía la sensación, una percepción como que el gobierno no se deja sentir en este tipo de situaciones, que hay ineficacia, que hay ineficiencia. Yo insisto como al principio que eso de Abinader, de que podría tener amigos no cómplices, debe ser extensivo no solamente a la lucha contra la corrupción, la impunidad, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino a la eficacia, a la eficiencia de sus funcionarios. Creo que ha sido un golpe en la mesa, que ojalá el presidente lo haga extensivo y mire hacia todos los lados y haga los cambios que tenga que hacer, los movimientos que tenga que hacer, porque no es una ni 2 veces que se le está pidiendo al presidente que hace falta mover la coctelera del entusiasmo. Creo que la viceministra, creo que de apellido Soto, de Energía y Minas, creo que eso, ¿verdad? Sí. Si está nombrada por decreto, ya debió ser quitada. La que dijo que se trató de un error humano, que es lo que todo el mundo cree. Yo me casé con esa versión. Yo dije que un funcionario
o un empleado se atortojó y empezó a punchar cosas y por ahí María se va. De la Fuerza del Pueblo ya adelanta que el nombramiento de Jael Isa Tavares, que está en los PRE, pero es el del Filtran, del comiso, para el desarrollo del transporte masivo, que puede haber conflicto de intereses porque él va a pichar y se va a batear, o sea, él va a hacer todo el entramado que incluye las licitaciones y va a dirigir también la OPRE. Ya veremos en qué para la comunidad jurídica. Alfonso Rodríguez Tejada, el que va si es por currículum y por edad, es un funcionario muy competente. La experiencia, la centralización de las informaciones que tienen que ver con la seguridad nacional. O sea, no es que se oculten informaciones, sino que se centralicen las informaciones porque cada quien dio su versión y algunas de las versiones, como el director de la OPRE, Santos, él le pasó como Chacumbele. Tal vez ustedes los jóvenes él solito se mató. Él solito se mató. Claro, sí. Exacto. Con sus explicaciones se clavó que el cuchillo él mismo se mató. Bueno, además de lo que ustedes han planteado sobre la necesidad de cambiar funcionarios que no dan resultados, cuando uno hace un rastreo de lo que ha sucedido en el sector eléctrico, se encuentra con cambios relevantes en estos 5 años en las distintas instituciones que componen el ecosistema del servicio eléctrico. Mire, hemos tenido 2 ministros de Energía y Minas, Joel Santos, y anteriormente estuvo el señor que ahora es cónsul en Antonio Almonte. 2 superintendentes de electricidad. El anterior salió en medio de un escándalo porque cuando había una subida de la factura eléctrica para los consumidores, pues entonces allí lo que hubo fue un aumento de salario. Ese fue el señor Rafael Velázquez, ¿verdad? Pero EDESTE ha tenido 4 administradores, EDESUR ha tenido 2 administradores, EDENORTE ha tenido 2 administradores, también la Central Termoeléctrica Punta Catalina y 4 gerentes generales en ETED. Es decir, que ha habido aquí en el sector eléctrico un tema que yo creo que va más allá de los cambios. Hay un tema de competencia técnica. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto hemos visto que el sector eléctrico ha sido una de las debilidades de este gobierno. Ustedes vieron cómo en el pasado mes de agosto el propio presidente Luis Abinader fue a Punta Catalina en medio de una situación, una tanda de apagones que aunque en ese momento se dijo que se iba a resolver, luego se supo que se tomaría un tiempo mucho más largo y los apagones le han dado mucha agua de beber al gobierno en lo que ha sido el segundo semestre del año. Entonces, no es solamente quitar funcionarios, es que hay un tema de competencia técnica que se evidencia por todas estas cosas que hemos dicho. Entonces, yo me pregunto, presidente, ¿acaso el PRM no cuenta con técnicos lo suficientemente competentes, capaces de que puedan por lo menos mantener el servicio como lo dejaron otras administraciones en caso de que no se pueda mejorar? Si es así, ahí hay otras opciones. Lo importante es que las instituciones de servicios tan esenciales como este puedan funcionar. Pero me quedo con la pregunta, ¿es que no hay técnicos lo suficientemente competentes en el PRM para que puedan mantener la estabilidad del servicio eléctrico? Bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo lo relativo a esta situación que ha generado un problema que dura mucho más que las 14 horas del apagón y que tiene que ver con la confianza de la gente en que se estén haciendo las cosas bien. Cuando una institución estratégica, una pieza tan estratégica para la República Dominicana y para el desenvolvimiento de una ciudad como Santo Domingo, el metro, falla de esa manera y se conoce por el propio director que fue un tema de que nos agarraron asando batatas, literalmente haciendo un mantenimiento de un combustible que tenía 11 años sin cambiarse, pues por supuesto que se crea una crisis de confianza.
buen paso el del presidente de la República, Luis Abinader, que ha dicho, bueno, este caballero no puede continuar ahí. Lo decíamos la semana pasada y qué bueno que lo hicieron antes de que llegara el lunes, día de la semanal con la prensa, porque si no, créanme que esa respuesta la iba a tener que dar el primer mandatario nacional. ¿Se lo han evitado? Pienso que sí. ¿Se resuelve con eso el problema? Pienso que no. Hay que esperar todavía cuáles van a ser las decisiones de gran calado que se quieran tomar en un país en el que cualquiera pincha mal un botón y se le va la luz a todo el país. Eso no puede pasar. Eso es lo que salió de un informe preliminar que fue, digo yo, asumido por una viceministra de Energía, quien dijo que había sido un error humano. Y hay quienes están cercanos a esa investigación que incluso han señalado que no saben cómo ese hombre todavía está vivo. El que malponchó, por decirlo de alguna manera. Insistimos, no somos técnicos, solamente tenemos informaciones vinculadas a las investigaciones que nos dan cuenta de que hay un problema serio. Ojalá que este gobierno, que cualquier gobierno definitivamente entienda que no hay desarrollo posible sin una conversación pertinente, una conversación responsable sobre el futuro eléctrico y el presente eléctrico de la República Dominicana. Es un mal que nos ha afectado por décadas y difícil será enfrentar los desafíos del futuro si no abordamos con la seriedad suficiente que trasciende el tema de las instituciones, que había que hacerlas para poder entonces encaminarnos hacia un futuro mejor. Eso hay que hacerlo. Mientras tanto, compañeros, hay también panorama para la política, y es que no quiero irnos a la pausa, sé que ya por acá está Servio Tulio Castaños para hablar de, entre otras cosas, de código procesal penal, etcétera. Hubo espacio para la política el fin de semana. El expresidente Danilo Medina ha afirmado que los dominicanos se sienten, más bien están arrepentidos de no haber elegido al PLD en el 2020 y continuar dirigiendo los destinos del país. Dice que para el 2028 entonces el retorno está garantizado. Eso para él es una fórmula sencilla, ¿no? Bueno, como están en desacuerdo, así es fácil, eso es 1 más 1 es 2. Yo creo un poco más complicado, pero que veamos el reporte de D'Angelo Reed. El presidente del PLD y ex jefe de Estado, Danilo Medina, encabezó una asamblea de dirigentes y militantes de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, la zona más deprimida económicamente de casi toda la República Dominicana. Fue en este escenario que Medina expresó el arrepentimiento que, según afirmó, sienten los más pobres del país. También dije una vez que el pueblo dominicano se cansó de estar bien. Y hoy lo reitero, se cansaron de estar bien, pero hoy están arrepentidos. En todo el territorio nacional, la gente está arrepentida de no haber votado nueva vez por el Partido de la Liberación Dominicana. Presentando una extensa lista de obras que ejecutó durante sus gestiones entre escuelas, hospitales, autopistas, carreteras, viviendas, entre otras. En el Gran Santo Domingo construimos 19 escuelas con 5.096 aulas que recibieron 163.000 niños del Gran Santo Domingo de la República Dominicana. Además del sistema educativo de una sola tanda, construimos las estancias infantiles, 40 de las cuales las construimos aquí en la capital, y establecimos también en el Gran Santo Domingo 172 CAFI. Yo prometí que iba a colocar al hombre y la mujer dominicana en el centro de las políticas públicas, y lo hicimos. Y sobre la actual gestión de gobierno, esta es la respuesta del secretario general. Con el deterioro de las condiciones de vida de la gente, podemos decir que el PRM ya perdió en el 2028. Nosotros tenemos que aprovechar este momento, aprovechar el hecho de que somos el único partido real que existe en la República Dominicana, el único partido que sabe gobernar para todos y para todas,
e implementar los trabajos que nos han sido encomendados. En esta asamblea de militantes también estuvieron presentes la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, el aspirante a la candidatura presidencial de ese partido y ex ministro de Turismo Francisco Javier García, Temístocles Montaz, Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, entre otros altos dirigentes PLDistas. Dangerous Reed, CDN. Bueno, ahí vimos la historia de Dangerous sobre la actividad del Partido de la Liberación Dominicana, que hace su trabajo en el terreno, haciendo asambleas, fijando posición. Ha sido muy consistente el Partido de la Liberación Dominicana. Me parece que le ha ido muy bien con esa estrategia. No necesariamente una buena estrategia tiene que tener como resultado un éxito en el electorado al momento de votar, porque ganar o perder una elección no depende solo de una estrategia, sino de una serie de coyunturas que benefician a un proyecto político determinado. Pero sí quiero aprovechar algo de lo que decía el presidente Danilo Medina ayer para hacer una observación. La demanda de la indexación salarial que ha generado interés y apoyo. Ayer el presidente Danilo Medina se refirió a eso y a él se le había acusado que desde el 2017 no la colocó en el presupuesto, es decir, que no cumplió. Y él explicó que por qué no lo hizo. Según él, porque estábamos bien económicamente. Él puede decir lo que quiera, pero sí lo hizo durante los años anteriores, durante el 2013, el 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, ahora con esta demanda que tiene tanto apoyo, los distintos sectores y la gente ha empezado a buscar en los archivos para determinar a ver quién la cumplió y quién no la cumplió. Resulta, presidente Luis Abinader, que hasta el día de hoy usted ha sido el único mandatario que no ha aplicado hasta ahora la indexación salarial a los trabajadores y en una demanda justa, porque lo hizo Hipólito Mejía, Leonel Fernández, ninguno de los dos nunca la volaron, ningún año. El presidente Danilo Medina al inicio de sus gestiones lo hizo, luego duró 3 años que no la aplicó, pero usted ya lleva 5 años de gestión y no ha aplicado la indexación salarial. Solamente, presidente, decirle que hay una deuda con los trabajadores y que para su legado usted debe quitarse esa mancha en su gestión. Sí, antes de irnos a la pausa, mandé una foto de esa actividad del PLD ayer. Miren ahí la foto. Ay. Gustavo Sánchez, le sienta muy bien esa chaqueta amarilla, excelentemente bien. Francisco Javier, Margarita Cedeño y Ariel Jiménez. Juan Ariel. No, Gustavo. Juan Ariel. Una foto ahí. ¿Por qué tú seleccionaste de todas esas fotos? No, seleccioné esa porque creo que eso es de pura inspiración de Gustavo Sánchez. Cuando Francisco Javier llegó a la actividad, él pidió un aplauso a un hombre que anda recorriendo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los signos de la lucha de tendencia y grupales que hay en los grupos. Sí, y le hicieron su aplauso a Francisco Javier. Sí, pues Gustavo ahí representa a Gonzalo. ¿Qué dice? Bueno, ahí está Gonzalo, Francisco Javier, Margarita. Mira Gonzalo, sí, mira Gonzalo, con el saco amarillo. Claro, porque Gustavo representa a Gonzalo. No, Gonzalo. No, que Gustavo representa a Gonzalo, es el pupilo, que dice que Gonzalo va a ser el candidato. Que le vaya bien a los amigos. ¿Y los otros 3 van a ser candidatos? Ah, yo no sé. ¿Y Juan Ariel está ahí? Aspiran, son presidenciales. Juan Ariel vino a ponerse esa gorra. Margarita. Ojalá. Margarita Cedeño. Ahí Ojalá. está Margarita, ella. un saludo que lleve este programa. Otoñal está ella ahí. Ay, sí. Saluda a doña Margarita. Un saludo. A Juan Ariel también. Y también a Gustavo. Y a Gonzalo también. Francisco Javier García, que estaba ahí. Y a Gonzalo. Que está ahí en la foto. Unidad para el combate de los PLDistas. 8:15 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Les mencionaba en la parte anterior que ya tenemos al invitado con nosotros desde tempranito. Él parece que se levantó mucho más temprano. Y qué bueno que haya sido así. Servio Tulio Castaños Guzmán, amigo de esta casa, además vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Servio Tulio, bienvenido.
Jóvenes, gracias por la invitación a mi casa. Esta es tu casa, es. claro que sí. Amigo de esta casa. Servetulio, hay varios temas, por supuesto. Qué bueno que te has tomado el tiempo. Vamos a arrancar por el Código Procesal Penal. Vimos que Finjus expresó de manera institucional una serie de considerandos, pero para el que no lo haya visto, ¿qué preocupa y qué no preocupa a Finjus? Mira lo que yo quisiera decir. Este ha sido probablemente el proceso más excluyente que se haya realizado desde el Senado de la República, en donde prácticamente se tomaron en cuenta solamente a los actores del sistema de justicia. O sea, no se tomó en cuenta la comunidad jurídica. Yo recuerdo, yo creo que tengo la autoridad de hablar en ese tono, porque la Finjus jugó un papel estelar cuando se aprobó ese código en el año 2002. Pero más aún, yo fui miembro de la Comisión Nacional de Implementación de la Reforma Procesal Penal. Es decir, que desde el 2004 he venido monitoreando la implementación de ese código, hasta el punto de que en el 2015, se le modificaron 92 artículos en el 2015, que fue lo que declaró inconstitucional el tribunal, no por el fondo de lo que se modificó, sino porque no se cumplió con el trámite legislativo. Correcto. Bien. ¿Qué pasa? Ahora, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, el 11 de diciembre del año pasado, da un año para que entonces el Congreso cumpla con el trámite legislativo. Pero ¿qué sucedió? Que nada, que se fueron entonces aprovechando esa sentencia del tribunal, se fueron entonces introduciendo algunos cambios en el Senado de la República. Cuando, y ustedes lo saben muy bien, se aprobó el proyecto en primera lectura, inclusive el presidente de la comisión dijo que había que devolver lo que se aprobó en primera lectura en el Senado, porque no se habían tomado en cuenta las propuestas que desde la comisión se le iban a presentar al hemiciclo. Bueno, finalmente se aprueba el bendito código en el Senado. Cuando nosotros entonces, que nunca nos llamaron, como tampoco llamaron a las universidades, entonces vimos que, oye, ahí hay cosas como, por ejemplo, yo se lo voy a decir a ustedes, porque muchas veces se quiere, por ejemplo, cuestionar al Ministerio Público. No es que no es el Ministerio Público el responsable de eso. El responsable de eso es el Congreso de la República. El Ministerio Público está jugando su rol. Si yo fuera Ministerio Público, yo jugara el rol que ha venido jugando la Procuraduría General de la República en estos procesos, porque esa es su visión. Y esa es desde el punto de vista de lo que son sus atribuciones. Es la visión correcta de un actor del sistema. Pero sucede que en el sistema hay varios actores y tú tienes que tener un equilibrio. Aquí también se quiere utilizar el tema de que las víctimas están desprotegidas, que es un código que garantiza mucho a los imputados. No, aquí no fue el código el que fracasó con relación a las víctimas. Aquí quien fracasó con relación a las víctimas fue el Estado, que no creó las condiciones para que, así como los imputados tienen una defensa pública, la debieron de haber tenido las víctimas. Y por eso es que ustedes ven, y ustedes me van a decir, oye, pero tú vives defendiendo a Jenny. No, no es que vivo defendiendo a Jenny. Es que Jenny está implementando una serie de políticas a lo interno del Ministerio Público. Oye, que realmente hay que reconocerle a la Procuradora General de la República, que tiene una visión correcta, como la que, por ejemplo, está capacitando a 100 abogados en todo lo que tiene que ver con la defensa de las víctimas. Eso fue lo que se debió de haber hecho en el 2004, pero nunca se hizo. Pero esta Procuradora lo está haciendo ahora. Entonces, cuando tú, vuelvo al Código Procesal Penal, cuando tú lees algunos artículos ahí, yo te voy a poner uno, por ejemplo, porque hay cosas que son muy técnicas. Y hay que ser abogado inclusive hasta para tú entender la hermenéutica, digamos así, de la cientista penal. Tú te encuentras, por ejemplo, que la prisión preventiva, yo te estoy dando un dato, tú te encuentras con que la prisión preventiva de 18 meses la aumentan a 24 meses. Con la posibilidad de tú prorrogarla por un plazo de 12 meses adicional. Digo, yo no sé, pero yo no sé, 3 años estamos hablando.
Yo creo que... 3 años preso sin sentencia. Yo creo que aquí alguien tiene que estar equivocado. Pero ¿a qué obedece que se haya tomado esa idea cuando aquí lo que hay una crítica recurrente? Pero es que la de prisión la comunidad preventiva es el gran sobre eso? fracaso del sistema de justicia. Lo ha para criticado comenzar. todo el mundo. Eso lo ha criticado todo el mundo. Claro. Pero tú te encuentras no solamente con eso. Por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el recurso de apelación. A la Corte se le quitan una serie de atribuciones. ¿Cómo cuáles? Entonces, no, solamente se limita a 2. Prácticamente tú pudiese decir que la apelación pudiese eventualmente hasta operar de manera el rechazo, como si fuera, como que el juez no tiene la facultad de poder razonar, de poder tomar en cuenta cuáles son los puntos. Entonces, es un problema. Y así tú te encuentras con una serie de cosas. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho es que un grupo de juristas, especialistas en la materia, no Servio Tulio, porque la gente cree que todo lo que dice la FIN o los pronunciamientos de la Fundación, soy yo el que lo escribe. Claro. Y sucede que en FIJUN hay comisiones de especialistas, comisiones de constitucionalistas, comisiones de administrativistas, comisiones de penalistas. Y cuando se dan este tipo de situaciones, entonces intervienen los expertos. En materia de penal. En la determinada materia. Entonces, un grupo de expertos, entonces, ¿qué hizo? Nada, se elaboró un documento que no solamente refleja las preocupaciones, un documento que también aporta las eventuales soluciones. Entonces, fuimos donde Pacheco, fuimos recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, que es muy receptivo, lo tengo que decir aquí, y es muy abierto, y bueno, y hemos visto nada de que ese documento se va a evaluar. ¿Qué ha hecho la FIN en esta ocasión? Lo que siempre hacemos. Claro. Porque hay unas críticas, Nelson, porque este es un país interesante. Es decir, este es un país en donde tú disentir es malo. Claro. O sea, si tú tienes un criterio diferente a una corriente, tú estás defendiendo a los delincuentes, tú estás cometiendo un acto de crueldad, y así no. Y ojalá que la Cámara de Diputados resuelva eso. Y si no se resuelve, que aprueben el código que se aprobó en el 2015, y dejemos esta discusión para más adelante. Esa es la propuesta de nosotros. Servio, la sentencia que ordena la revisión del código por los fallos que decías de la vía procesal es del 6 de diciembre. Del 9 de diciembre, creo que. O 6 de diciembre. 6 de diciembre, ordena un año. Faltan 19 días. Pregunto, en términos reales, en términos de la mecánica interna de la Cámara de Diputados, de la complejidad, porque si hubiera sido simplemente darle la aprobación, lo hubieran hecho. Pero claro. al cambiar cosas, como tú señalas, han complejizado. ¿Vamos a tener que volver a la 7602 en diciembre del año que viene? Si no diciembre de este año, perdón. Si no se aprueba, volvemos a... ¿Y qué representa eso en términos procesales? Eso va a crear un inconveniente. ¿Cuál? Bueno, lo que pasa es que, fíjate, en el año 2015 se aumentaron los plazos también. Entonces tendríamos que volver a los plazos originales del Código del 2002. Del 2002. Y eso va a crear un problema operativo. Correcto. Por decirte algo. 2 sistemas corriendo va a haber. Por decirte algo. Te estoy hablando de manera simple, sencilla. Y obviamente tú sabes que el Tribunal Constitucional, porque parte de la propuesta que nosotros hacemos es porque lo que se aprobó en el Senado, algunas de las modificaciones que fueron aprobadas, chocan con sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, eso va a crear un problema. Y vamos a terminar en el Tribunal Constitucional. Y nosotros no le podemos dejar todas las cosas al Tribunal Constitucional. O sea, yo prefiero que sean 32 senadores y ciento y tantos diputados quienes me aprueben las leyes, y no 13 jueces de un órgano extrapoder. O sea, ese es el llamado. Y vuelvo y te reitero, aquí nadie está. Aquí nosotros sí hemos manifestado una preocupación que parece que es válida.
por lo que ha generado eso a lo interno de la Cámara de Diputados. Es una reflexión. Y yo, honestamente hablando, porque yo no sé tampoco lo que le está pasando a la comunidad jurídica aquí, que no quiere intervenir en estos debates. Hay un silencio. Yo estoy sorprendido, honestamente hablando. Interés, tú sabes bien. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Estamos hablando de un interés nacional. O sea, porque a fin de cuentas, ese código se le va a aplicar a esos diputados que están ahí. Es a ellos que se les va a aplicar. También a ellos que sepan eso. Y a los 5 que estamos aquí. Y esa comunidad jurídica código. le va a tocar trabajar con ese código. Nosotros los abogados siempre trabajamos con las herramientas que se nos facilitan. Pero sucede que bueno. Servio Tulio, Finjo ha opinado sobre el proceso, la metodología, todo lo que ha tenido que ver con estas sesiones del Consejo de la Magistratura. Hasta el viernes, 41 postulantes evaluados, el proceso sigue. ¿Qué está viendo Finjo hasta ahora? No, yo pienso que el proceso se ajusta a lo que la Constitución y los reglamentos establecen. La primera etapa fue cuestionada por la comunidad jurídica, por muchísimas razones, porque parecería que era un concurso de oposición y no evaluaciones de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros siempre hemos dicho con relación a las evaluaciones que se le hacen a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nunca hemos estado de acuerdo con eso. Porque lo que pasó en esta ocasión es lo que había pasado anteriormente. La tendencia del Consejo siempre ha sido separar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso fue lo que pasó en esta ocasión. Hemos dicho que el Consejo no tiene la capacidad técnica para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque no la tiene. Y lo que hemos propuesto es que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados por un solo periodo, 12 años, y se acabó. Se acaba el problema. ¿Qué está pasando ahora? Nada. Hay candidatos muy buenos ahí, sobre todo presidentes de cortes de apelación, muy buenos. Hay otros que vienen de la academia que son excelentes. Un Nanfi Rodríguez, o sea, un jurista completo, con una visión holística del derecho. Maneja todas las áreas, inclusive hasta la electoral, una cosa impresionante. Y ha trabajado en mucho lo que han sido reformas a leyes que son claves. Y hay otros también, por ejemplo, un Julio César Cano, que son jueces que tienen años, que son presidentes de corte. Y vuelvo y te digo, yo creo que el Consejo tiene material para real y efectivamente hacer excelentes elecciones. Pero yo creo que el proceso va bien. Honestamente hablando, te lo digo. Precisamente por ahí va mi pregunta, doctor. Ante lo que ha ocurrido por las críticas que se hicieron a la primera etapa de la evaluación, el reto que tiene el Consejo, de manera que pueda de alguna forma resarcir esas críticas, porque se dice que, bueno, que se habló de que no había un tema de posible vinculación política, que iba a ser totalmente, vamos a decir, despejado de esos criterios, pero se repitió. Y ante todas, ya un prejuicio que hay en ciertos sectores sobre ese tema, ¿cuál sería el reto fundamental del Consejo? No, yo creo que haga una buena elección. Y yo creo que ahí hay personas que reúnen todas las condiciones. Se van a nombrar 3 jueces de carrera y 2 que vienen de la academia. Ahí hay jueces de carrera que están participando, que la verdad es que tienen una impresionante. Tú tienes la presidenta de la Corte de La Vega, que es una cosa increíble, una de las juezas, por ejemplo, que dinamizó el sistema de justicia en plena pandemia. O sea, esa es una excelente candidata también. Hay una muchacha que es la subdirectora de Impuestos Internos, una joven. La que tú dices Arelis Ricourt. Arelis Ricourt es la de La Vega. Sí. Que es una jueza acabada. Por una cosa impresionante, o sea. Ha hecho un tremendo y trabajo. que la comunidad jurídica la respeta de una forma que ustedes no se pueden imaginar. Está la subdirectora de Impuestos Internos, que es una joven que fue juez de paz, pero que tiene un acervo desde el punto de vista
de lo que es su formación jurídica, a mí me consta, fue alumna mía, y que la comunidad jurídica también. O sea, hay muchísima gente ahí que yo creo que pueden contribuir a que, siendo elegida, yo creo que todo ese proceso se reivindique. Y nosotros estamos esperanzados. Ahora, ¿cuál es la lección de todo esto? Cuando el presidente Luis Abinader estaba hablando de su reforma constitucional, ahí va yo. Este periódico, El Caribe, el de este grupo, yo recuerdo que yo mandé una nota diciendo que debían de tomarse en cuenta otros aspectos aprovechando esa reforma constitucional. Y uno era, precisamente, la que yo te planteaba, la de quitarle al Consejo Nacional de Magistratura la facultad de evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso no fue acogido. Como también propusimos la de que la Cámara de Cuentas fuera dirigido por una sola persona, como es en todos los países del mundo. Como somos tan creativos en este país. Sí, de falta de creatividad no moriremos. Yo entiendo que pudo haber sido así porque la Cámara de Cuentas fue tribunal en una época, pero ya no. Entonces esas cosas no fueron acogidas, lamentablemente. Sergio Tulio, viendo lo que le llaman la gran foto, relativo al proceso de selección de los jueces de las altas cortes, y dado tu experiencia en una institución como Fincus, la administración del presidente Abinader tendrá y tiene la responsabilidad de nombrar a un número importantísimo de magistrados que van a dictar de una manera u otra principios jurídicos fundamentales en los próximos años, o al menos eso es lo que se ve. ¿Cuál es el análisis de esa gran foto en virtud de lo que a un gobierno le corresponde, su creación de Estado? Mira, yo no creo que en un presidente vaya a recaer tanta responsabilidad como la que le va a caer al presidente Luis Abinader. Porque nosotros estamos hablando de 5 jueces ahora, pero el año que viene son 7. Exacto. Cuando usted suma. No. Y en lo que es su periodo, él va a cambiar la matrícula de la Suprema Corte de Justicia y la del Tribunal Constitucional completa. Exacto. Entonces yo creo que... no le ha correspondido a casi ninguno. Yo creo que esas son las cosas que yo creo que el presidente tendrá que cuidar. Él ha cuidado muchísimas cosas, es la verdad. Honestamente hablando, a mí me consta. O sea, el tema de la Procuraduría, eso de Procurador Independiente, a mí no me gusta utilizar esa palabra, porque yo creo que la independencia ni te la da la Constitución, ni te la da una ley. Pero... La independencia es muy intrínseco de la persona. Pero haberse desprendido también de los 7 puntos, evidentemente de que eso solamente existe en el 8% de los países del mundo. Bien, pero hubo un voto calificado del presidente en 2 circunstancias. Así es. Que hay que analizarlo. La jueza del Constitucional, Sonia Díaz, le hace Sociedad Civil, Participación Ciudadana, la UAS, propuso el voto de policías y militares. Eso está en la carpeta de Fincus, por bien o por mal. Pero a fin de cuentas yo no entiendo qué fue lo que motivó a esa magistrada a hacer esa propuesta. Porque a fin de cuentas, para tú hacer una propuesta de esa naturaleza, lo primero que hay que modificar la Constitución. Me gustó lo de Antoliano. Antoliano, su opinión, hay que modificar la Constitución y no estamos en eso. Por eso es la realidad. Fin de la cita. Claro. Y punto, y se acabó. Claro. Ese es un tema que siempre va a generar debate. ¿Qué opina, Fincus? Pero parece que lo trae cada cierto tiempo. Honestamente hablando, sí, pero yo creo que este país ha ido evolucionando, honor a la verdad. Claro. Habría que ponerlo sobre la mesa, eventualmente. Pero la verdad es que cada vez que ese tema se somete, eso genera debate, sobre todo por lo que ha sido la historia política de este país, desde su fundación. Es que no hay una ley de referéndum tampoco, Sergio Tulio, para poder... Ay, vamos, hoy yo voy al Congreso, claro, porque estamos hablando del Código Procesal Penal, pero claro, es que fijo, no es que estemos en todas, pero nos solicitan la opinión, el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados. Insisto, la Cámara de Diputados. ¿El Senado no? Generalmente no. Entonces, fíjense qué situación a nosotros nos presenta y la gente no se da cuenta. Tú sabes, tú has escrito sobre eso, que con la Constitución del 2010 el modelo de Estado cambió.
Nosotros de un Estado liberal pasamos a un Estado social y democrático de derecho. La gente no sabe lo que es eso. Cuando tú hablas del Estado liberal, tú hablas del Estado sobre el cual se sustenta sobre la base de la representación. Pero cuando tú hablas del Estado social y democrático de derecho, ya ahí interviene todo lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de esa democracia. ¿Qué hace la reforma constitucional? Que crea los mecanismos de participación. Los enuncia. El referéndum, la iniciativa popular legislativa, el plebiscito. Estamos hablando que de eso hace 15 años. Y nosotros siendo un Estado social y democrático de derecho desde la Constitución, seguimos siendo en la práctica un Estado liberal. Correcto. Claro. Va a ganarse. Correcto. Entonces, claro. Esas son las cosas que uno... Porque ¿dónde está la participación? Por ejemplo, si en 15 años no hemos elaborado ni siquiera un instrumento de ley de referéndum, por ejemplo. Hoy, la comisión que dirige Elías Wessing Chávez, precisamente, nos convocó y vamos a debatir los proyectos que hay, que los dos son si se refunden, pudiese resultar algo interesante. Doctor, conversar con usted siempre tiene la virtud de que uno puede abordar diferentes temas. Ajá. Y sí, siempre tienen opiniones muy certeras, que la gente la sigue mucho, influye mucho en la forma de la gente ver los problemas que nos afectan. En las últimas semanas, y es un tema viejo, pero que cada cierto tiempo viene a la opinión pública, es la penetración del dinero, incluso personas vinculadas al crimen organizado en los partidos políticos. La FINJUS ha externado en diferentes momentos su preocupación con relación a eso, y cuando caen estos temas siempre viene lo que es el financiamiento a los partidos y el origen del dinero ilícito. Su visión sobre estos últimos casos, que incluso hemos visto llamado a que es un problema que hay que abordarlo de manera conjunta en todos los partidos. No, a nosotros siempre ese tema nos ha preocupado. Pero nosotros habíamos propuesto que los partidos hubiesen sido sujetos obligados. Claro. Esa era la propuesta de la Fundación. Claro. Eso hubiese sido un mecanismo, un filtro. Eso siempre ha pasado, ¿eh? Y eso se debe al modelo político que se instaló en la República Dominicana, que eso fundamenta sobre la base del clientelismo. Es decir, nosotros más que una democracia, nosotros tenemos la democracia del dinero. O sea, hacer política en este país cuesta mucho dinero. Y eso está trayendo como consecuencia de que gente muy competente, que no tiene recursos, le esté abriendo las puertas, lo digo con humildad, a la mediocridad que muchas veces se fundamenta sobre la base de los ilícitos que generan esos fondos. Ahora, ¿qué yo estoy viendo? Que parecería ya que esto tiene algo de positivo. Y es que los sistemas de consecuencias están funcionando. Es una pena, obviamente, porque eso está erosionando los partidos políticos. Pero comenzamos a ver que los sistemas de consecuencias están funcionando. Están expuestos. Porque una diputada que haya sido condenada por lavado de activos, varios congresistas que han sido dados en extradición, personas vinculadas directamente a partidos del gobierno, que están siendo cuestionados, algunos inclusive guardando prisión, eso es positivo. Eso es positivo, porque eso no ha pasado en este país. Ahora, este es un país interesante, porque este es un país donde hay más ricos que empresarios. Y nosotros no, porque esto nos debe de llevar al centro de la reflexión. Correcto. Nosotros que pagamos nuestros impuestos, con lo que estamos de acuerdo, yo creo que tenemos hasta una visión anglosajona. O sea, yo soy de lo que digo, y se lo pueden preguntar al director de Impuestos Internos, que siempre ha tenido la amabilidad de invitarme todos los años a dar el discurso sobre la ética en materia impositiva.
Yo soy de lo que sostiene de que el que no paga los impuestos no tiene ni siquiera derecho a expresarse. Correcto. Esa es mi visión. Pero aquí hay mucha gente que no paga impuestos. Y que uno no entiende cómo es posible o por dónde anda el Estado, que nunca se lo ha querido cobrar. Pero nosotros 5 sí. Tú dejas de reportar el ITEVI en el plazo que establece. Los 500 pesos de residuos sólidos. Oye, y te mandan una comunicación que tú crees que a ti te van a ir a buscar preso a tu casa. Yo no entiendo, honestamente no te lo digo. Los niveles de evasión. Te meten intereses que hay que salir huyendo. No, y que hay que pagarlo. Entonces, también aquí, tú entiendes, el Estado tiene que jugar su rol. Tú sabes que yo felicito. Y ustedes van a decir, ay, pero es que tú eres Proyeni. No, es que ella está haciendo su trabajo que creó la Procuraduría Especializada. Porque eso tiene doble vía. Eso no solamente fortalece la persecución de ese crimen, es que también internamente te crea los mecanismos para que miembros del Ministerio Público no se te corrompan. Tú dices la antidroga que se creó. Sí, claro que sí. Terminamos, Servio Tulio. Sí, pero está bueno. Un país con más rico que empresario, me gustó eso. Sí. Pero es que es verdad. A propósito de la candidatura, Andy Daguarre hace una propuesta hoy desde el punto de vista de la ley de mercado. No, pero Andy es genial. Mira, a Andy yo creo que le van a dar el Nobel de Economía. Por mi madre que se lo deben de dar. Debieran darse. Debieran de darse. Vean esas 5 propuestas de Andy, cómo invertir la cosa, porque la oferta es abundante. Pero bien, gracias Servio Tulio. Gracias a ustedes. Como siempre, muy claro y abundante. ¿Qué tú desayunaste hoy? Porque... yo lo que hice fue que nadé mucho. Se comió como 25 piscinas olímpicas. Vámonos a la pausa, ya regresamos con más. Esta semana es la Feria del Libro de Historia Dominicana, un evento al cual siempre le hemos brindado apoyo año tras año. Con nosotros Pedro Pablo de la Cruz, él es el encargado del Departamento de Documentos Electrónicos del Archivo General de la Nación. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación que nos hacen en representación del Archivo General de la Nación. Vamos a hablar de la feria, denos todos los detalles, día, lugar. ¿Qué Bien, habrá? ¿Qué habrá? La 12ª Feria del Libro de Historia Dominicana justamente inicia hoy, dentro de unos minutos. Ya ese es un evento que corre solo porque se ha convertido en un escenario para la investigación, para la promoción de la lectura de historia y de la cultura dominicana, donde participan historiadores, investigadores, académicos. Y esta vez, pues, el Archivo General de la Nación presenta un conjunto de actividades que están relacionadas con puesta en circulación de libros. Solamente en esta vez van a poner en circulación alrededor de 13 tomos, títulos, que el Archivo General de la Nación, a través de su departamento de investigación, pues produce estos tomos. La feria reúne libreros, investigadores, maestros y público en general que va allí a darse un baño de cultura y de conocimiento. El archivo le ha dado un carácter importante a este evento, por eso ya celebramos número 12 de esta feria, con la finalidad de que, como siempre, el público nos respalde. Públicos diversos, básicamente fundamentado por personas que están muy ligadas a la cultura y a la lectura, pero también académicos, estudiantes de diferentes niveles, desde los niveles iniciales hasta los niveles... Es la sede del archivo. Se realiza justamente... ¿Y qué horario va a estar abierto? Comienza a las 9 de la mañana cada día, de lunes a viernes hasta, en esta semana, hasta las 7 de la noche. ¿Empieza hoy? Hoy efectivamente inicia, que ya de hecho los libreros se van a instalar y comienzan a vender sus libros a un bajo costo. La feria lo que busca es promover la lectura, más que quizá ganar económicamente, es que la población dominicana siga caminando la ruta del conocimiento, y una vía para ello precisamente es la lectura. ¿Habrá actividades, aparte de la exposición y venta de tomos existentes y por venir? ¿Habrá actividades, talleres, charlas dentro del marco de la feria? Sí, precisamente el Archivo General de la Nación, a través de sus diversos departamentos,
y con invitación a entidades también muy ligadas a la educación, pues tiene un conjunto de charlas, paneles, puesta en circulación de libros, como le decía al principio, y actividades propias que realiza el Archivo General de la Nación en sus diferentes departamentos. La apertura es a las 7 de la noche y va a tener una participación de Dagoberto Tejeda, que es a quien esta vez se le dedica la feria, ¿verdad?, por sus aportes, sus investigaciones en torno a la cultura y al folclore nacional, que es el tema realmente que se va a debatir. Él va a dar una conferencia que se llama La UNESCO, Folclore, Neocolonialismo e Identidad, que va a dictar el investigador folclorista Dagoberto Tejeda. Después también tendremos una serie de talleres, por ejemplo, el Departamento de Restauración Documental va a dar una técnica de cómo intervenir documentos cuando han sido afectados por plaga o por cualquier daño físico. Es de participación gratuita y va dirigido a cualquier público que asista allí. Y el libro digital, ahora todo lo que se lee es electrónico, ¿va a tener qué relevancia en esta feria? Sí, yo le diría que el Archivo General de la Nación hace mucho tiempo que viene ya dando el servicio de lectura digital, porque allí hay una biblioteca digital precisamente, además de la física. Y también está la hemeroteca, que entre las dos deben tener alrededor de 30 y pico mil volúmenes que están a la disposición del público a través de su página web, www.agn.gov.do, que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede acceder allí y consultar los títulos que están allí. Sobre todo libros muy vinculados con el proceso histórico, los diferentes episodios que hemos vivido como república, ¿verdad? Libros ligados a la cultura y de lectura en sentido general. Profesor de la Cruz, el vínculo que tienen otras instituciones del Estado con el archivo por lo menos para esta feria, para no ampliar sobre las actividades durante todo el año, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, ¿eso está establecido? Cuéntenos sobre ese particular. Sí, justamente como el Archivo General de la Nación, digamos que es una dependencia del Ministerio de Cultura, hay una relación muy cercana también con los ministerios de Educación Superior y el de Educación en sentido general y otras entidades que están muy ligadas también a la cultura, dan apoyo a este evento, colaboran con su participación, con exposición y venta de libros, ¿verdad?, de la temática que en este caso se está tratando. Todas las instituciones que se solicita su colaboración aportan. Pero, por ejemplo, estudiantes estarán asistiendo, ¿eso está previsto? Sí, fíjense que hay una modalidad, en los primeros años de la feria, siempre se le invitaba a los colegios, a los liceos, a las entidades de educación superior. Sin embargo, se ha dejado abierto para que ellas se presenten allí. Ya no tiene que ser mediante una invitación, llegan sin estarlo esperando, y eso ha sido justamente el éxito de esta feria, porque llegan estudiantes de niveles desde los iniciales hasta los superiores, pero no solamente de Santo Domingo, sino de todo el entorno y de otras provincias cercanas, incluso hasta de Azua y San Juan. Claro. Llegan delegaciones allí para participar de la feria. Este año tiene que ir Baní obligado ahí, con Dagoberto Tejeda, de la Vega obligado. Una última cosa, hace décadas en mi labor periodística que se inició la microfilmación, eso ya está todo. Bueno, en un momento dado estaba ese procedimiento, la microfilmación, pero ya eso ha evolucionado a cuestiones mucho más avanzadas de uso de la tecnología. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación viene desde hace años, probablemente casi 2 décadas, con un proceso de digitalización de los fondos documentales que allí permanecen, que son parte de los documentos del nacimiento de la República Dominicana y otros fondos anteriores que pertenecen a la etapa colonial. Y un equipo técnico con niveles muy profesionales realiza esa labor diaria de digitalizar los documentos, tanto que ya en la página web el archivo tiene colgadas alrededor de 35, 36 millones de imágenes dispuestas para el público que puede acceder a través de su página web. Bueno, Pedro Pablo, contigo nos vamos. Y la invitación a la gente, a partir de hoy comienza la feria
del libro de historia dominicana en el Archivo General de la Nación. Por hoy basta, será hasta mañana, señoras y señores. Muchísimas gracias. Yo me tomé la demanda por todos ustedes. Gracias a aquí. ustedes. Bye.